Clase de esta noche. Bienvenidos a todos. Y estábamos viendo el capítulo 19 del segundo libro de Shmuel. El regreso de David, a casa. Hemos visto que tuvo que huir de Jerusalén, se fue al otro lado del río Yardén, a un lugar llamado Mahanaim. Desde allí, Shalom Lupe, desde allí tuvo lugar la lucha contra Absalom, la victoria, y ahora espera para que le den la bienvenida, para que estén dispuestos a aceptarlo de regreso. Y por esto se enredó un tiempo. Es muy raro, pero en todo este capítulo, este tema de Absalom, el texto no nos aporta cuánto tiempo duró todo esto, pero está claro que no dura mucho. En todo caso, 1 o 2 meses, no duró mucho. Todo esto ocurre muy, muy rápido. Y nosotros en este capítulo 19 empezamos a ver el regreso de David a casa. La clase anterior vimos la bienvenida que le dan su propia tribu, la tribu de Yehudá, y junto con la tribu de Yehudá estaba también Shimei ben Gerá, que le obliga a David, le hace un chantaje, le obliga a David a que le perdone la vida. Esto, como ya vemos, desde el versículo 17 hasta el versículo 24. Y ahora estamos ya en el versículo 25 y nos vamos para el próximo tema. Vamos a leer aquí unos versículos, este párrafo, y luego lo explicamos. Versículo 25. Y Mefiboshet ben Shaul descendió al encuentro del rey, y no hizo sus pies, y no hizo su bigote, y su ropa no había lavado desde el día en que marchó el rey hasta el día en que volvió en paz. Y sucedió que vino a Jerusalén al encuentro del rey, y le dijo el rey: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboshet? Y dijo: mi señor rey, mi siervo me engañó. Pues dijo tu siervo: aparejaré un asno y montaré en él e iré con el rey, porque cojo es tu siervo. Y calumnió a tu siervo ante mi señor el rey. Y mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haz lo bueno a tus ojos, porque no fue toda la casa de mi padre más que hombres de muerte para mi señor el rey. Y pusiste a tu siervo en los que comían a tu mesa. ¿Y qué tengo todavía derecho para quejarme más al rey? Esta es la parrafada que le suelta Mefiboshet. Aquí dice Mefiboshet ben Shaul, no es el hijo sino el nieto, pero nosotros ya sabemos que esto en el Tanaj se da muy frecuentemente, que se llama al nieto como si fuera el hijo y al abuelo como si fuera el padre. Esto ocurre muchas veces, no hay que asustarse. Y a los primos se les llama hermanos y a los sobrinos también se les llama hermanos. Todo esto no tiene que extrañarnos. Pero bueno, vamos a intentar descifrar, hola Javiva, vamos a intentar descifrar lo que dice aquí Mefiboshet. Pero Pau, bienvenido. Sí, lo dice aquí, el versículo 27, al final del versículo 27, porque cojo es tu siervo. Él era inválido, completamente inválido.
Si os acordáis, lo vimos al principio del segundo libro de Shmuel, que cuando le dieron la noticia de que cuando le dieron la noticia de que había muerto su padre y su abuelo, Jonatán y Shaul habían muerto en la guerra, entonces estaba allí ¿cómo se dice esto? Una sierva que se ocupaba del crío, él tenía 5 años. Intentó ponerlo rápidamente encima del asno para huir de la ciudad, pero el niño se cayó y se lisió de modo que se quedó sin poder mover las piernas, parapléjico. Y por lo tanto, esto es lo que dice aquí, que no, él es cojo, no puede moverse. Pero bueno, vamos a ver lo que yo he escrito aquí, lo que he preparado. Dice aquí que no se había duchado, ni se había afeitado, ni había lavado su ropa en todo el tiempo de la ausencia del rey. Con esto demuestra que guarda duelo por la huida de David. Seguimos con los trámites para el regreso de David a su trono en Jerusalén. Vimos la llegada de la tribu de Judá apresurándose antes que el resto de las tribus. Y vimos que con ellos llegaba Shimei ben Gerá junto con 1000 binjaminitas, chantajeando al rey, que no tiene más remedio que perdonarle la vida para no perder el apoyo que Shimei le ofrece. Llegamos al siguiente escollo, Mefiboshet. También es un personaje de importancia. Por una parte, nieto de su gran enemigo Shaul, y por otra, hijo de su gran amigo Jonatán, a quien juró que defendería a sus familiares. Ya hemos visto que Tzivá, el siervo de Shaul, se ha apresurado a llegar al río Yardén junto con la tribu de Yehudá. Esto podemos verlo en el versículo 18 de este mismo capítulo nuestro. Se apresura a llegar al río Yardén junto con la tribu de Judá para que el rey le vea enseguida, para darle buena impresión. Según el versículo 25, que es el versículo que estamos viendo ahora, Mefiboset bajó hasta el río para encontrarse con el rey. Pero según el versículo 26, solo cuando David llega a Jerusalén se encuentra con Mefiboset, que viene al encuentro del rey. Al parecer, David no le hizo caso al principio, y solo cuando ya estaba de regreso en casa tuvo lugar la entrevista. Vemos que David está muy molesto con él, con Mefiboshet. ¿Por qué no fuiste conmigo, Mefiboshet, cuando tuve que huir de Jerusalén? La respuesta es muy lógica. Mefiboshet es un inválido que no puede desplazarse sin ayuda. Y le dice que su siervo le engañó. Pues al parecer preparó los 2 asnos con la comida para el rey por orden de Mefiboshet cuando David tuvo que huir de Jerusalén. Tzivá sale a su encuentro, al encuentro del rey, viene con 2 asnos cargados. Y esto había sido por orden de Mefiboshet. Y Mefiboshet le había ordenado a Tzivá que preparara un tercer asno para montar sobre él y huir junto con David. Pero en lugar de ayudar a su amo a ir con el rey, Tzivá lo dejó atrás. Y además, Tzivá difamó a Mefiboshet, diciendo que estaba esperando que le devolvieran el trono que le pertenecía por derecho de herencia, por ser nieto de Shaul. Por lo tanto, vemos aquí que Mefiboshet ahora se está disculpando, diciendo que no es su culpa,
yo soy un inválido, yo no podía hacerlo todo solo, mi siervo tenía que ayudarme y en lugar de ayudarme me engañó. Mefiboset añade que todos sus familiares, o sea, la familia de Shaul, fueron hombres de muerte para David. Esto puede tener dos significados. O que le perseguían a muerte, como hizo Shaul, como hizo también su primo y consejero Avner, el primo de Shaul, y luego también su hijo, el hijo de Shaul, Ishboshet, que luchó durante varios años contra David. Pregunta aquí Francesc, si el poder de David era absoluto, se extendía por igual sobre todas las tribus. Antes de que apareciera la revuelta de Absalom, está claro que sí. Ahora no. Bueno, entonces hemos visto dos significados, que significa que todos sus familiares fueron hombres de muerte, o que le perseguían a muerte, o el segundo significado puede ser la consecuencia del primero, que por lo que habían hecho eran reos de muerte. Y a pesar de todo esto, David había rescatado a Mefiboshet de su olvido y de su destierro. Recordemos que Mefiboshet estaba en el otro lado del Jardín, cerca de Mahanaim, en un lugar llamado Lodvar, que mencionaremos de nuevo a continuación. Entonces David había rescatado a Mefiboshet de su olvido y de su destierro y le había puesto entre los que comían diariamente a su mesa. Hay algo más que Mefiboshet no menciona directamente, que es la herencia de los campos que habían pertenecido al rey Shaul o a Jonatán, que era el padre de Mefiboshet. Seguramente Tzivá ya le había anunciado que el rey le había otorgado a él, a Tzivá, esta herencia. Y Mefiboshet no quiere mencionarla, no quiere meterse en esto. Tú me habías dado, podría haber añadido Mefiboshet ahora al hablar con David, podría haber añadido, tú me habías dado también toda la herencia que había pertenecido a mi abuelo Shaul y a mi padre Jonatán, y que se le había quedado en contra de la ley mi siervo Tzivá. Tú la habías rescatado y me la habías dado a mí. Pero Mefiboshet no dice esto, solamente lo menciona con una insinuación en el versículo 29. ¿Qué tengo todavía derecho para quejarme más al rey? Por lo que me has quitado la herencia. Podría quejarme, pero no me quejo. Me doy por satisfecho. Resulta que no tan solo Mefiboshet no había traicionado a David, sino que en realidad había guardado duelo por la ausencia del rey. Y en consecuencia la decisión de David de darle toda la herencia de Shaul a Tzivá era completamente errónea. Versículo 30. Y el rey le dijo, ¿por qué hablas más tus palabras? He dicho, tú y Tzivá os repartiréis el campo. Y Mefiboshet dijo al rey, también todo lo tome, después que vino mi señor el rey en paz a su casa. Puede quedárselo todo. Lo importante es que tú hayas regresado a casa. Esto es el significado sencillo de estos dos versículos. Yo me doy por satisfecho de que hayas regresado en paz a casa. No necesito la herencia. David le dice, ¿por qué sigues hablando? David parece no tener paciencia para oír a Mefiboshet. Ya vimos en la ocasión anterior
que este hombre, Mefiboshet, habla desde una posición de autoanulación, de una falsa autoanulación, nos da la impresión. Soy un pobre desgraciado, un inválido que no sirvo para nada, que no me merezco nada, que todo lo que tengo es por la sublime gracia del Rey, que tiene misericordia de mí, porque es como un ángel de Dios. Esto resulta muy molesto. Duele en los oídos. David le hace callar. Pero no solamente le hace callar, hay algo más. David no le hace caso. O en realidad le hace caso a medias. Y esto es más grave. ¿Qué pensaba David? No está claro, hasta el punto de que es motivo de una fuerte polémica en el Talmud, en el Tratado de Shabbat, página 56, entre dos grandes sabios de Babilonia, uno denominado Rav y el otro denominado Shmuel. Pero como ya digo, estos son del siglo III de nuestra era, de la era internacional. Entonces estos dos grandes sabios, Rav y Shmuel, discuten sobre la actuación de David. Rav dice, David aceptó la lashon hara, la difamación que hizo Tzivá de Mefiboshet. Como dice, tenemos que ver aquí en dos textos consecutivos para entenderlo. El primero está en el capítulo 9. Y le dijo el rey a Tzivá, la primera vez que se encuentra con Tzivá, le dijo el rey a Tzivá, ¿dónde está? ¿Dónde está este hijo de Jonatán? Y dijo Tzivá al rey, he aquí, está en casa de Mahir ben Amiel en Lotvar. Y envió el rey David y lo tomó de la casa de Mahir ben Amiel de Lotvar. Y yo añado aquí entre paréntesis, nosotros vimos el Midrash que habla del juego de palabras en hebreo, Blodvar, sin ninguna cosa, que dice Tzivá, frente al Mlodvar, lleno de cosa. Que Tzivá difamaba a Mefiboshet diciendo que era un hombre sin valores, sin ninguna cosa, pero David lo encontró lleno de virtudes. Esto es un Midrash, por supuesto. De todos modos, dice aquí el Midrash, en el Talmud, después de ver que Tzivá mentía, ¿cómo volvió a aceptar su difamación? Como vimos en el capítulo 16, el rey dijo a Tzivá, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Tzivá respondió al rey, aquí está en Jerusalén porque está esperando a que le devuelvan la corona. Si os acordáis de lo que vimos. Él está esperando que le devuelvan la corona. Por fin, me va. Esta es mi gran ocasión. Entonces, ¿cómo es posible que David, después de haber visto en el capítulo 9 que Tzivá difamaba a Mefiboshet, ¿cómo es posible que en el capítulo 16 vuelva a aceptar la difamación? Pregunta el Midrash, ¿y cómo sabemos que aceptó la difamación? Como dice en el versículo 4 de este capítulo 16, el rey dijo a Tzivá, he aquí, todo lo que pertenece a Mefiboshet es tuyo. Y Tzivá dijo, mi postro, hallé yo gracia ante tus ojos, mi señor el rey. Esto era en el capítulo 16, cuando David huía. Y Tzivá aparece con los dos asnos cargados. Esta es la opinión de Rav. Rav dice que David aceptó la lashon hara. Y por lo tanto, se desprende de aquí que Tzivá es un malvado y Mefiboshet es una buena persona que ha sido engañado. Segunda opinión. La segunda opinión es la de Shmuel. Y Shmuel dice, no aceptó David la difamación. Cosas evidentes vio en él.
O sea que David vio cosas evidentes en Mefiboshet que le hicieron dudar de su integridad. Como dice en nuestro capítulo, en nuestros versículos. Y Mefiboshet ben Shaul descendió al encuentro del rey y no hizo sus pies y no hizo su bigote y su ropa no había lavado. Y está escrito en el versículo 26, y sucedió que vino a Jerusalén al encuentro del rey y le dijo el rey, ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboshet? Y dijo, mi señor rey, mi siervo me engañó, pues dijo tu siervo, me aparejaré un asno y montaré en él e iré con el rey porque cojo es tu siervo. Y calumnió a tu siervo, o sea, Tzivá, calumnió a tu siervo, a mí, ante mi señor el rey, y mi señor el rey es como un ángel de Dios, haz lo bueno a tus ojos, se salta aquí un versículo, y el rey le dijo, ¿por qué hablas más tus palabras? He dicho, tú y Tzivá os repartiréis el campo, y Mefiboshet dijo al rey, también todo lo tome, después que vino mi señor el rey en paz a su casa. Y explica Shmuel el significado de este último versículo, que se lo lleve todo después de que vino mi señor el rey en paz a su casa. Le decía, Mefiboshet, yo decía, ¿cuándo regresarás en paz? ¿Y tú me haces esto? No contigo estoy enfadado, sino con el que te trajo aquí. ¿Quién es el que te trajo aquí? ¿Quién es el que te trajo aquí? ¿Alguien puede contestar? ¿Quién es el que te trajo aquí? Nadie me contesta. Bueno, pues lo digo yo. Me he liado. ¿Tzivá? No, Tzivá no. ¿Quién es el que ha devuelto a David a casa? Nadie lo sabe. Bueno. Dios. Dios es el que le ha hecho regresar a casa, le ha permitido regresar a casa. No estoy enfadado contigo que hayas vuelto. Estoy enfadado con Dios que ha permitido que regresaras. No contigo estoy enfadado, sino con el que te trajo aquí. Esta es la opinión de Shmuel y por lo tanto Mefiboshet es el malo y Tzivá no es tan malo. Y David no aceptó la difamación de Tzivá, sino que se dio cuenta por sí mismo, se dio cuenta de que Mefiboshet no era tan bueno y por esto no tiene paciencia para él. Hemos visto dos opiniones, Rab y Shmuel. Y ahora nos trae, después de traer la opinión de Shmuel, volvemos atrás a la opinión de Rab. Y traemos aquí dos datos mencionados por un alumno de Rab. Dice Rab Yehuda, en nombre de Rab. En el momento en que dijo David a Mefiboshet, tú y Tzivá os repartiréis el campo, salió una voz que dijo, Rehavam y Yorobaam se repartirán el reino. Recordemos que Rab es el que dice que David sí que aceptó la difamación. Por el hecho de aceptar la difamación a medias, entonces, por esto se pierde ahora su reino, se pierde la mitad de la población, de la gente. Y el segundo dato que nos trae Rav Yehuda en nombre de Rab, y dice Rav Yehuda en nombre de Rab, si no hubiera aceptado David la difamación, no se habría dividido el reino de David. Y no habrían practicado la idolatría en el reino de Jeroboam, que no tuvo más remedio, entre comillas, que convertirse en idólatra para asentar su reino en contra de los descendientes de David. Y por culpa de esta idolatría no fueron al exilio.
si no hubiera aceptado la difamación, tampoco nos habríamos exiliado de nuestra tierra. O sea que Rav le carga a David con la culpa de todas estas consecuencias de la división del reino, de la práctica de la idolatría en el reino del norte y del exilio. Todo esto por haber aceptado la difamación. Aceptar la difamación significa que me lo creo. Tzivá difama a Mefiboshet ante el rey y el rey se lo cree. Esto es aceptar la difamación. ¿Entendido? Dos puntos de vista muy diferentes sobre cómo entender estos dos comportamientos, el de David y el de Mefiboshet. ¿Esperaba Mefiboshet que le devolvieran el reinado a pesar de todo? ¿O todo fue una calumnia de Tzivá? Esta es la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿aceptó David la difamación que hacía Tzivá o no tuvo necesidad de ello porque era evidente ante sus ojos que Mefiboshet seguía soñando en recuperar su reinado? La opinión de Rav dice que David aceptó la difamación y esto resulta un poco más lógico, porque si no fuera así, ¿por qué no le devolvió todo el campo a Mefiboshet? El hecho de que lo repartiera entre los dos nos da a entender que aceptaba por lo menos en parte lo que había dicho Tzivá. Pero como vemos, Shmuel demuestra que Mefiboshet paga el pueblo los pecados del rey. Pues si le siguen la corriente, sí. Si le votan de nuevo, pues sí. Si el 61% de la población sigue votando a un partido o al otro, pues ¿de qué te quejas? Sí, por supuesto. Bueno, pero también estamos hablando de personas del rey que es eh, eh, el representante de todo el pueblo. Esto es un poco complicado de entenderlo porque es un poco como lo acabo de decir, que por el hecho de votarlo, por el hecho de aceptarlo, incluso a los déspotas más crueles, la gente los acepta porque cuando no los acepta saben hacer revoluciones. Y si no hay revolución, significa que lo aceptan. Si al partido nazi lo votaron un 40%, 44% de los alemanes en el año 33 o 34, significa que no había suficiente gente que estuviera dispuesta a luchar contra él. Y entonces Alemania se carga con el pecado de Hitler. Por supuesto, en aquel momento, luego a continuación ya es otra cosa, pero en aquel momento, pues sí, cargan con las consecuencias, así es la vida. El rey o el presidente del país o el primer ministro declaran la guerra y todo el país paga por este pecado. Por supuesto que sí. Bueno. Bueno, esto con Yerovam ya veremos cuando lleguemos a esto, está un poco lejos aún. Bueno, volvamos a lo que estoy explicando yo aquí. Con todo, vemos que Shmuel demuestra que Mefiboshet estaba enfadado con el Creador, que había permitido el regreso de David, y nos da la impresión de que no es algo nuevo, sino que así es toda la actitud de Mefiboshet. No solamente con relación a lo que David le está haciendo, sino con todo lo que le ocurre a Mefiboshet. Mefiboshet es un tipo amargado, con unas fantasías utópicas que lo amargan más cada vez que no se cumplen. Tanto si lo espera en voz alta, como dice Tzivá, como si no lo espera en voz alta, si solamente son sueños utópicos por la noche,
que no se atreve ni siquiera a decirlo en voz alta, pero está amargado con Dios. ¿Por qué Dios me maltrata? No está dispuesto a aceptar lo que le ha ocurrido. De todos modos, no ha habido una traición abierta por parte de Mefiboshet, ni siquiera ha dicho algo que pueda insinuarlo. Está solo la mala sensación que David ha recibido de él, junto con la difamación que ha hecho Tziba. Con todo, nos da la clara impresión de que David se esfuerza más en acercar a los que se habían alejado de él y que le habían traicionado, que en perdonar a los que le eran fieles, pero habían cometido algún error. Mefiboshet es una persona que le ha sido fiel, aunque haya cometido algún error. Y David está dispuesto se esfuerza más en acercar a los que se habían alejado más de él que en perdonar a los que le eran más cercanos. Y esto le costará muy caro a él y a todo Israel, como ya hemos visto aquí el Midrash de Rabbi Yehuda en nombre de Rab. Versículo 32. Y Barzilai el Gileadita descendió de Roglim y cruzó con el rey el Jardén para despedirlo en el Jardén. Y Barzilai era muy anciano, de 80 años, y había sustentado al rey mientras estuvo en Mahanaim porque era hombre muy grande. Y dijo el rey a Barzilai: tú pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Y dijo Barzilai al rey: ¿cuántos son los años de mi vida para que yo suba al rey a Jerusalén? Tengo 80 años hoy. ¿Distinguiré entre lo bueno y lo malo? ¿Acaso gustará a tu siervo lo que comeré y lo que beberé? ¿Oiré aún la voz de los cantores y de las cantoras? ¿Por qué será tu siervo aún una carga para mi señor el rey? En poco pasará tu siervo el Jardín con el rey. ¿Y por qué me recompensará el rey esta recompensa? Vuelva ahora tu siervo y moriré en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. He aquí, y aquí está tu siervo Kimham, que pase con mi señor el rey y hazle lo que sea bueno a tus ojos. Barzilai es una de las tres personas que vimos que había recibido a David. 80 años. Un hombre de 80 años no es muy anciano. Hay gente aún mayor que se siente muy joven. El problema era específicamente suyo. Él era muy viejo con sus 80 años. ¿Cómo que no? ¿Qué preguntas, Miquel? 80 años no es muy viejo, es relativamente joven. No tenemos más remedio que mencionar que se sentía muy viejo. No, Miquel, con 80 años no eres viejo, eres menos joven. No tenemos más remedio que mencionar que Mefiboshet era muy anciano para entender su reacción a la generosa propuesta de David. Barzilai está muy triste cuando dice que ya no podrá degustar la comida ni podrá oír la música. Es como si le tocara la lotería cuando ya está con un pie en la tumba. ¿Cuánto me queda por vivir? He llegado tarde a la fiesta. O la fiesta ha llegado demasiado tarde a mí. Ay, si tuviera yo 20 años o 20 años menos. Dicen los sabios que es raro, puesto que hay muchos ancianos que siguen disfrutando de la buena música y siguen saboreando los buenos manjares, a no ser que hayan malgastado su buena salud con deplorables excesos. Y esto es lo que le había pasado a Barzilai. Cuando llega su verdadera oportunidad, ya no le sirve para nada.
Por supuesto que podemos e incluso debemos disfrutar de la vida, pero sin exagerar, sin pasarnos de la raya. Según los sabios, Barzillai se había pasado de la raya y por esto ha perdido ahora el verdadero sabor de la vida. Aún así, le pide el rey que su hijo Kimham vaya en su lugar al palacio real, que disfrute él de lo que el padre se está perdiendo, y el rey acepta. El Midrash no lo he apuntado aquí, el Midrash que habla de esto dice que había en la casa del exiliarca. El exiliarca era el jefe, el presidente de los judíos exiliados en Babilonia. En la casa del exiliarca, dice el Midrash, que había una de las sirvientas que era muy sabia, no era de extrañar, tenía casi 110 años y era experta en la cocina y sabía, al probar el caldo, sabía exactamente qué tipo de carne habían puesto allí dentro, si era joven el animal o si era viejo, si tenía buena salud, etcétera. Solamente con degustar el caldo ya podía saber todas estas cosas. O sea que puede haber gente muy mayor que puede disfrutar de todos sus sentidos. Cuando nosotros nos pasamos de la raya y por desgracia en nuestras generaciones esto se da demasiado, que la gente come demasiado, bebe demasiado, etcétera, etcétera, entonces destruimos nuestra propia salud y no es raro que luego pues ya está, ni oigo, ni veo, ni tengo gusto, ni nada. Bueno, así son las cosas. Bueno, entonces, como hemos visto, versículo 39, versículo 38, dice Barzillai, dice, aquí está tu siervo Kimham, o sea, mi hijo, que es tu siervo Kimham, que vaya contigo. Versículo 39, y dijo el rey, conmigo pasará Kimham, y le haré lo que sea bueno a tus ojos, o sea, lo que tú querías para ti mismo y ya no puedes disfrutarlo, yo se lo haré a tu hijo. Todo lo que elijas sobre mí, te lo haré. Y pasó todo el pueblo del Jardín, y el rey pasó, y besó el rey a Barzillai y lo bendijo, y regresó a su lugar. Barzillai regresó a su casa. Exactamente, Tere, todo es relativo, pero aquí dice, el Midrash dice que es relativo a lo que hayan hecho consigo mismos. Esto es lo que yo quería expresar aquí en este Midrash. Versículo 41. Y pasó el rey hacia Gilgal, y Kimham pasó con él, y todo el pueblo de Judá hicieron pasar al rey, y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí, todos los hombres de Israel vinieron al rey y dijeron al rey, ¿por qué te han robado nuestros hermanos, el hombre de Judá, y han hecho pasar al rey a su casa el Jardín, y a todos los hombres de David con él? Y contestó todo hombre de Judá sobre los hombres de Israel, porque cercano es el rey a nosotros. ¿Y por qué os enojáis por esta cosa? ¿Acaso hemos comido del rey o alzar nos alzó algo? Y contestó el hombre de Israel al hombre de Judá y dijo, 10 partes tengo en el rey y también en David más que tú. ¿Y por qué nos has despreciado? ¿No fue mi palabra la primera para mí y para hacer volver a mi rey? Y fue más dura la palabra del hombre de Judá que la palabra del hombre de Israel. Aquí hay una discusión a partir del versículo 42 hasta el final del capítulo. Hay una discusión
entre los hombres de Israel y los hombres de Judá. Los hombres de Judá está claro quiénes son. Los hombres de Israel son todos los demás. Y la disputa es que los hombres de Israel le dicen al rey, ¿por qué te han robado nuestros hermanos? Como si lo hubieran hecho pasar el río de noche a escondidas. Ya vimos que las tribus discutían entre ellas sobre el tema, si estaba bien, si les convenía que David regresara para tomar el gobierno en sus manos. Por esto se demoraron. El hombre de Judá es la tribu de Judá y el hombre de Israel es todas las demás tribus. Ya vimos que las tribus discutían entre ellas sobre el tema, si estaba bien, les convenía que David regresara para tomar el gobierno. Por esto se demoran. Pero al final son ellos los que envían una delegación a David para anunciarle que le quieren de nuevo en el trono. Solo la tribu de Judá no envía delegación al rey. Todo eso estaba, lo hemos visto en la clase anterior. Y David les llamó, diciéndoles que se apresuraran para no ser los últimos en llegar a la fiesta, a la recepción. Para animarlos a la tribu de Judá, David nombró a Amasá, el antiguo jefe del ejército de Absalom, como nuevo jefe del ejército de David. Y así se gana el favor de su propia tribu de Judá. Pero también rompe el equilibrio entre las tribus. La tribu de Judá se convierte en el centro y esto aleja a las otras tribus. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué David hace una cosa así? David ha sido muy cuidadoso, muy meticuloso en convertirse en el rey de todos sus súbditos. Y por esto nos resulta mucho más extraño al ver lo que hace al llamar precisamente a su propia tribu. Vemos en los últimos versículos del capítulo una amarga discusión entre las tribus sobre quién tiene más derechos en David, en el rey. La crisis entre las tribus, entre lo que denominamos Yehudá y Yosef. Yosef es el representante del resto de las tribus y aquí le llama Israel. Esta crisis no es nueva. Empezó ya en el capítulo 38 del libro de Breshit, el Génesis. Porque cada uno de ellos, Yehudá y Yosef, representa un punto de vista y un estilo de vida completamente diferente. Yosef es extrovertido, presta atención a su aspecto, en cómo le ven los demás, las otras naciones. Yehudá es introvertido. Lo único que le importa son los valores de la Torá y no hace nada para que las naciones vengan a aprenderlos. Y esta diferencia que hay se convierte poco a poco en rivalidad y luego en enemistad. Lo que en el libro de Breshit es a nivel personal, entre el señor Yosef y el señor Yehudá, continúa luego a nivel tribal, en unas relaciones que varían entre la mera diferencia entre ellos, unas veces solamente vemos una diferencia, y otras ocasiones en que vemos una dura enemistad, pasando por épocas de rivalidad encubierta. Y ahora parece ser que esta rivalidad se convierte ya en enemistad. Esta rivalidad atisbó también en las relaciones entre Shaul el benjaminita y David el judío de la tribu de Judá. Solo al final, dice el profeta Yehezkel, se solucionará esta rivalidad ocupando cada uno su lugar adecuado. Al final, ¿cuándo es al final? Ahora.
Con esto hemos terminado el capítulo 19 y vamos a empezar el capítulo 20, aunque ya digo que no nos va a dar tiempo a verlo todo. Empezamos con un nuevo tema, que es continuación directa de lo que hemos visto ahora, de esta rivalidad entre las tribus. Versículo primero. Y allí fue encontrado, vimos en la clase anterior el significado de ser encontrado. Por casualidad pasaba por ahí. O sea que viene a decir que Dios le había colocado en aquel lugar, en aquel momento. En aquel lugar, en aquel momento, se encontraba un señor llamado Sheba ben Bichri, que cuando ve esta crisis entre Judá y el resto de las tribus, se levanta y hace algo. Versículo 1. Y allí fue encontrado un hombre indigno, cuyo nombre era Sheba ben Bichri, hombre benjaminita, y tocó el shofar y dijo: no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Ishai. Cada hombre a sus tiendas, Israel. Sheba ben Bichri, esta es la primera noticia que tenemos de él. También él es de la tribu de Benjamín. Hemos visto una dura disputa entre la tribu de Judá y todas las demás denominadas con el genérico Israel. Israel han dicho que 10 partes tengo en el rey. O sea que son las 10 tribus aparte de la de Judá. El problema es cómo hacer el cómputo de las tribus. Ya sabemos que en su total son 12, pero no siempre está claro el modo de contarlas. El cómputo normal de las 12 tribus es mencionando a Leví y a Yosef. Reuben, Shimón, Leví, Judá, Isachar, Zvulun, Dan, Naftali, Gad, Asher, Yosef, Binyamin. Estas son las 12 tribus. Y este es el cómputo normal. Pero podemos eliminar a la tribu de Leví y nos quedan 11 tribus y dividir la tribu de Yosef en sus dos hijos, Menashe y Efraim, que es lo que ocurre normalmente. ¿Por qué eliminamos a Leví? Porque Leví no tenía ejército propio. Pero también, según la primera posibilidad, en que deberíamos mencionar a Leví, pero no lo mencionamos porque no tiene ejército y por lo tanto nos quedan solamente 11 tribus, la tribu de Judá y otras 10. Y la tribu de Leví no cuenta porque no tiene ejército propio, por lo tanto no participaba en estas rencillas. Esta es la primera posibilidad, es más fácil explicarlo así. Según la segunda posibilidad, ya de antemano no contamos a Leví. Y por esto debería ser que Judá se enfrenta a otras 11 tribus, no a 10. A no ser que haya una tribu adicional que no entre en el cómputo. No solo Leví no solo a Leví no vamos a contar, sino que va a haber otra tribu a la que no contamos. Podríamos decir que la que falta es la tribu de Shimón, puesto que esta tribu estaba incluida y entremezclada con la tribu de Judá, estando todo su territorio compartido con Judá. Todo esto lo vimos en el libro de Yoshua, que habla de la repartición de las parcelas, y vimos que la tribu de Shimón recibió dentro de la tribu de Judá y unas mismas ciudades como Beersheba y otras pertenecen tanto a Judá como a Shimón y viven juntos, y por lo tanto podemos contar la tribu de Judá junto con Shimón en contra de las otras 10, sin contar a Leví y dividiendo a Yosef en 2, Menashe y Efraim. Esto podría ser la respuesta más lógica,
pero nadie la menciona, menos yo. Otra posibilidad, la mencionada por los comentaristas, es que la tribu de Binyamin no estuviera incluida ni con la de Yehudá, ni con las otras 10. Shalom, Javiva, buena semana. La tribu de Binyamin es una tribu pequeña encerrada entre la de Yehudá al sur y las de Yosef al norte. Y además en el libro de Breshit, cuando se habla de la discusión entre Yosef y el resto de los hermanos, Binyamin tampoco entra en la polémica, puesto que él era hermano pequeño, aún era demasiado joven. ¿Qué hace ahora Binyamin en nuestro caso? Hemos visto que Shimei ben Gera había llegado con un grupo de 1000 soldados de Binyamin. ¿Qué pasa con los demás miembros de esta tribu? ¿Están a favor de David o en contra suya? Es la tribu del anterior rey, Shaul, por lo que podríamos suponer que no siguen automáticamente a David, pero tampoco están abiertamente en contra. Hasta que llega Sheva ben Bichri y se rebela abiertamente contra David. El profeta añade que es un hombre indigno, Bliya'al, sin nadie por encima. Esto es el significado de Bliya'al. Sin nadie por encima, que cree no tener que rendir cuentas ante el Creador, ni ante ninguna persona, y por eso hace lo que le da la gana. Y estaba por casualidad allí este señor, cuando tiene lugar esta discusión entre las tribus, y él grita, diciendo: no tenemos parte en David ni heredad en el hijo de Ishai, no le debemos nada, se ha perdido nuestro apoyo. La clave de la división de los reinos. Puede ser, sí, seguramente. Ok. Bueno, se nos está haciendo ya tarde. No nos da tiempo ahora de ver todo esto. Bueno, hemos conocido a Sheva ben Bichri. No voy a meterme ahora en todo lo que ocurre aquí a continuación. Y esto ya lo veremos, no la semana que viene, porque la semana que viene es la fiesta de Shavuot. El domingo que viene por la noche empieza la fiesta de Shavuot. Y por lo tanto, en esta semana que viene no habrá clase. Y ya lo dejamos para dentro de 2 semanas. Por lo tanto, aquí nos quedamos con esta clase. La herencia de David fue muy amarga. No, aún no hemos terminado con David. Tranquilo, francés. Aún queda un poco. Aún quedan varios capítulos en los que vamos a ver un resumen de lo que fue la vida y el reinado de David. Un poco de paciencia. Tranquilos. Vale, por lo tanto, pues buenas noches a todos y gracias por vuestra atención. Shalom, shalom.